La mayoría de los pacientes llegan recomendados de otros médicos, principalmente médicos internistas, ginecólogos, urólogos, médicos referenciadores que justamente logran identificar que un paciente ha sido diagnosticado con cáncer. Ellos en su momento inician todo el protocolo y se apoyan conmigo para continuar su estadificación y en su momento evaluar e iniciar algún tratamiento. La mayoría de las personas son diagnosticadas con cáncer por medio de médicos de primer contacto, en los cuales pues definitivamente el paciente probablemente pues logró identificar que algo nuevo en su cuerpo salió o ha estado perdiendo mucho peso en los últimos meses, se les hace estudios pertinentes y pues se detectan este tipo de padecimientos que definitivamente malamente en la mayoría de los casos ya se detectan de una forma más avanzada. La mayoría de los pacientes, y yo te podría decir que en México el 80% de los pacientes lamentablemente llegan ya en etapas avanzadas, en etapas, una enfermedad ya que hizo metástasis. Esto de acuerdo a dos factores importantes. Uno es la mala identificación de los síntomas y el mal abordaje de los pacientes. Además de que en nuestro país, lamentablemente, el tiempo para una consulta médica en la mayoría de los sitios o de la seguridad pública pues es muy prolongado, lo cual pues lleva a los pacientes a pedir pues valoraciones un poco más tardías. En general, los cánceres que la mayoría de las veces llegan en etapas más tempranas son los cánceres más comunes, ¿no? El cáncer de mama, el cáncer de próstata, en el que el ginecólogo y el urólogo en su momento logran identificar a estas pacientes. Pero creo que sí hace falta o más grupos médicos que justamente trabajen en equipo para poder en su momento detectar a este grupo de pacientes en etapas tempranas y que pues, el cáncer pueda ser curable, ¿no? Cánceres que justamente se detectan pues, más tempranamente sí son el de próstata y son el de mama, ya que se ha demostrado que un programa de tamizaje llega a ser útil por el número de pacientes diagnosticados con este esquema, ¿no? Por ejemplo, mastografía a partir de los 40 años logro detectar cierto número de pacientes en etapas tempranas. El antígeno prostático después de los 40 años en hombres logra detectar también pacientes con cáncer de próstata en etapas tempranas. Lamentablemente no existe ningún otro padecimiento, ningún otro cáncer que tenga como tal un screening. Existe también el screening para pacientes con cáncer de próstata. Todos a partir de los 45 años tenemos que hacer una colonoscopía, ir con el gastroenterólogo, ir con el cirujano, ir con el colonoscopista justamente para poder hacer esto. Y pues sí, definitivamente creo que hace falta mucha concientización sobre el cáncer en México y en el mundo. Todavía hoy en día las pacientes tienen miedo de acudir al ginecólogo, tienen miedo de ir al urólogo, tienen miedo de ir al médico a estos programas de screening porque no vaya a ser que me vayan a detectar algo que no estoy yo pensando. Entonces creo, y como invitación yo le haría a toda la población que identifiquen su grupo de edad, identifiquen a su médico de primer contacto y soliciten sus estudios de screening. Acérquense con su médico de primer contacto y soliciten la información sobre cómo puedo yo prevenir el cáncer. Creo que a nosotros como oncólogos, nuestro trabajo es también concientizar y enseñarle a todos estos médicos a que puedan enviarnos a los pacientes a tiempo y que en dado caso de que se llegue a tener cualquier duda en relación a si tengo o no cáncer, pues sí, ya acudir al oncólogo, ¿no? Pero creo que sí es importante pues acudir a una valoración médica. Desde hace muchos años previamente los oncólogos, o había oncólogos que justamente trataban a los pacientes, el oncólogo en general trataba pacientes, los operaba, les daba las quimioterapias y posteriormente las radiaciones. Eran oncólogos híbridos, en los que pues uno solo hacía de todo. Cada vez esto se fue haciendo un poco más complejo. Se empezó a identificar que las vías de crecimiento del cáncer y así pudimos nosotros empezar a agarrar nuestro camino dentro del tratamiento de la oncología. El tratamiento del cáncer es muy dinámico. En general, el cáncer se trata con medicamentos, los cuales les llamamos nosotros tratamientos sistémicos. Y estos tratamientos sistémicos incluyen tres principales tipos de tratamiento. Uno, que son las quimioterapias que todos conocemos, medicamentos que van por la vena, pasan alrededor de todo el cuerpo y pues matan de una forma desordenada a las células, sin ser muy dirigidos.
células buenas y células malas. No tenemos tanta especificidad por algún tipo de célula. Pasan los años y se vienen las terapias dirigidas, en las que podemos o hemos logrado nosotros identificar ciertos factores o ciertas proteínas que expresa el cáncer y poderlas tratar de acuerdo al tipo de cáncer que así la gente pudiese llegar a tener. Y a esto le llamamos terapias blanco, terapias dirigidas. Y la inmunoterapia es un tratamiento muy novedoso que tenemos que tener cuidado porque todo el mundo dice, tengo cáncer, yo me quiero tratar con inmunoterapia. No, la inmunoterapia no es para todos. La inmunoterapia es un medicamento que justamente va a estimular a nuestro sistema inmune a producir ciertas sustancias que identifiquen estas células malas y las puedan atacar. Y así, pues lograr que las células malas mueran, manteniéndolas las vivas, a las buenas vivas, pero de una forma un poco más específica. En general, en resumen, los tratamientos sistémicos son medicamentos que se aplican de forma intravenosa, tratamientos orales o tratamientos inyectados que van a ayudar a los pacientes con cáncer a luchar contra esta enfermedad. Todos los cánceres se tratan de forma diferente. Existen, si bien sí, muchas quimioterapias que se comparten con otras o con diferentes tipos de cáncer. La decisión o cómo nosotros tenemos que tomar una decisión en relación al tratamiento, pues depende mucho del factor paciente y de la decisión que se tome en el equipo multidisciplinario. Si bien una paciente con cáncer de mama puede recibir quimioterapias, van a ser totalmente diferentes a los pacientes que tienen cáncer de ovario, por ejemplo. El tratamiento es dependiendo del tumor, del paciente y de la decisión del médico junto con el paciente. Lo cual se me hace que es una decisión que pues, tiene muchos factores, ¿no? Es multifactorial. Depende mucho del estado funcional del paciente, de su estado de salud, propiamente de la enfermedad y de los biomarcadores que pudieran llegar a tener, y pues del médico, ¿no? O del equipo de trabajo en el que el paciente se esté tratando. Los efectos secundarios en relación a los tratamientos en contra del cáncer, las quimioterapias y todo lo que pues, ya hemos platicado, o los efectos adversos en relación depende mucho del tipo de tratamiento. No significa que si yo tengo cáncer y voy a recibir un tratamiento sistémico o un tratamiento de quimioterapia se me va a caer el cabello. Pero sí, lo que principalmente podemos llegar a tener es náusea, un poco de vómito, algo de diarrea. Las células malas mueren, pero también las buenas tienden a bajar. Entonces podemos llegar a tener baja de defensas, baja en las plaquetas. Y como todos los medicamentos, al pasar por cualquier órgano en nuestro cuerpo, pueden generar alteraciones en el riñón, en el hígado. Pero creo que acompañado de un oncólogo, que es justamente a lo que nosotros nos dedicamos, tratamos de minimizar estos efectos adversos para poder acompañar a nuestros pacientes de una forma más segura y que puedan, más que el tratamiento, deteriorar su calidad de vida, hacer que se sientan mejor. Entonces, hablar de efectos adversos pues va a depender del tratamiento que hayamos diseñado para el paciente, pero no tener miedo, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos múltiples alternativas o muchas alternativas para poder minimizar estos efectos adversos y pues siempre liderado de un oncólogo y obviamente el equipo, ¿no? Nutrición, un estado nutricional adecuado nos puede ayudar muchísimo a minimizar la náusea, a minimizar la diarrea inducida por quimioterapia. Fisioterapia es sumamente importante para reducir el dolor muscular asociado a la quimioterapia. Psicología, toda la situación psicológica que me puede estar generando, el no tener cabello, el estar con náusea constante, el no querer salir, pues también es muy importante. Entonces, creo que si bien existen muchos efectos adversos, principalmente en relación a deterioro del estado físico, ya hoy en día existen muchas alternativas en las cuales nosotros podemos ayudar a los pacientes. Y si nosotros vemos hoy en día en oncología cómo los pacientes viven más, el trabajo en equipo es lo que ha venido a demostrar que los pacientes que son tratados en equipo viven al doble o al triple de lo que un paciente con un solo médico puede llegar a vivir.